Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de Marjorie Siquigua, soy su tutora y también docente del área de ciencias naturales. Lamentablemente no había podido grabar con anterioridad la clase. Comprenderán que estoy pasando por un tema delicado de salud y por ende lo voy a hacer en este momento, lo cual voy a compartir el tema que tenemos preparada para esta su primera clase en la primera unidad. El tema a analizar y estudiar es el origen y evolución del universo. Quizá para nosotros de pronto son términos que ya lo conocíamos o quizá lo desconocíamos, pero en esta ocasión vamos a ver de qué se trata. Ahondando un poquito en la historia de la cosmología o también conocido como el origen y evolución del universo, vamos a indicar que en la cosmología moderna el origen del universo es el instante en el que surgió toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran expansión. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata, qué nos dicen. Tenemos anotadas algunas características de la historia. En este caso tenemos a Claudio Ptolomeo, que unos 170 años después de Cristo creíamos que la Tierra era el centro del universo, con los planetas y estrellas orbitando a su alrededor. Esto es lo que nos dice Claudio Ptolomeo. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico, que nos dice que sugiriese que no era así. En su lugar, la Tierra y el resto de planetas en el sistema solar orbitaba alrededor del Sol. ¿Sí? Posteriormente, en el siglo XVII, Isaac Newton calculó cómo interactúan las fuerzas gravitacionales. Y esto fue una constante evolución. En este caso, Einstein, en cambio, propuso la unificación del espacio y el tiempo. Es lo que popularmente se conoce como la teoría de la relatividad general. Edwin Hubble, que nos dice en 1929 que él calcula la distancia a la galaxia de Andrómeda. Así determinó que se encuentra fuera de la Vía Láctea y Hubble fue capaz de medir otras galaxias y determinar que se alejan de nosotros y llegar a la conclusión de que el universo no está estático, es decir, que está en una constante expansión. ¿Sí? Es por eso que Hubble fue reconocido como el científico que descubrió la expansión del universo. ¿Ya? Miren, acá nosotros tenemos la teoría del Big Bang. ¿Sí? Quizás ya hemos escuchado qué significa esto del Big Bang. También lo conocemos, se llama gran explosión. ¿Sí? En este modelo cosmológico, ¿qué nos dice? Según investigaciones, los científicos que incluso acabamos de mencionar en el texto anterior, nos dice que el universo sufrió un gran colapso, ¿no? Producto de esto, hubieron altas densidades, altas temperaturas, lo que hizo que esto se fue expandiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó posteriormente a esto? Dice que después de la gran explosión inicial, el universo fue poco a poco enfriando hasta que fuese ya lo suficientemente frío, o en este caso una temperatura donde ya en el caso de nuestro planeta Tierra hubieron los primeros indicios de vida, ¿sí? Ya que antiguamente todo fue rocas, nubes. Entonces, posterior a eso, pues ya nos dice los estudios que fue ampliando hasta que se originó, hasta conseguir lo que ahora somos, ¿no? En este caso, como ejemplo, nuestro planeta Tierra, que ya hay vida. Listo. Nosotros conocemos de pronto el sistema solar, ¿sí? Quizá lo hemos olvidado, pero ahora lo vamos a recordar, ¿sí? Dice que producto de esta gran explosión, los planetas se fueron acomodando
en los anillos de forma ordenada, ¿no? Entonces, empezando por el planeta de Mercurio, tenemos Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? Antes recordaremos que también estaba aquí incluido Plutón, pero ahora se considera como uno de los planetas enanos, ¿sí? En ellos también le acompaña Haumea, Makemake, Eris y Ceres. Esos serían los planetas enanos. Ya. También tenemos aquí una pequeña explicación de científicos que han basado sus ideas en esta gran expansión o la cosmología moderna, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Gracias a Georges Lemaitre, ¿qué pasó? Él observó por primera vez en 1927 que un universo en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen, ¿sí? Porque les mencionaba que no se encontraba de forma estática, sino que iba en constante expansión. Entonces nos dice que en 1929 Edwin Hubble concluyó que las galaxias se estaban distanciando, midiendo las longitudes de ondas en el espacio y haciendo el uso del Doppler. Vamos a ver aquí un pequeño video de qué se trata esta expansión del universo. Es curiosa nuestra percepción del universo. Durante miles de años, observadores miraron al Sol y las estrellas moverse a través del cielo, por lo que fue algo natural para ellos asumir que la Tierra era el centro del universo. De hecho, no fue hasta 1992 que descubrimos la existencia de otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Fue en la década de 1910 que los astrónomos vieron algo que eventualmente llevó a uno de los hallazgos más raros y más asombrosos jamás hechos sobre el cosmos. El universo se está expandiendo. En 1912, un astrónomo llamado Vesto Slipher descubrió que la luz de ciertas estrellas, o más bien galaxias, estaba cambiando en su viaje hacia sus telescopios. Estaba siendo enrojecida, significando que la longitud de onda de la luz estaba siendo desplazada hacia la parte del espectro con longitudes de onda más largas. Y podían afirmarlo porque ciertos elementos como el hidrógeno emiten luz en partes sumamente específicas del espectro. Sin embargo, todos estaban en los lugares equivocados. Esto ocurrió debido a que cualquier tipo de onda pierde energía conforme se mueve a través de un medio. En otras palabras, significa que su frecuencia se va expandiendo. Este fenómeno se llama efecto Doppler y hablaremos más de él en otro video. Miren, entonces ahí en este pequeño video pudimos observar que anteriormente en los estudios que se hicieron se pudo determinar que el universo estaba en permanente expansión, ¿sí? A, a consecuencia de esta gran teoría que se denomina pues el Big Bang, ¿ya? Entonces podemos observar también que en este caso el científico Edwin Hubble, él también concluyó que las galaxias estaban constantemente se estaban distanciando, ¿no? Entonces, según que, pues con base a una observación que se realizó y que consiste en esta hipótesis que el universo estaba en constante expansión, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Pues midiendo las longitudes, en este caso de las ondas nos indica, ¿sí? Y este efecto, ¿cómo se le denominó? Se lo denominó efecto Doppler, ¿no? Ya, vamos a ver en qué consiste este efecto Doppler. Ya creo que en esta imagen nos podemos más o menos dar cuenta de qué se trata, ¿sí? Vamos a leer este pequeño texto
¿Qué nos dice? Llamado así por el físico austriaco Cristina Andrés Doppler, ¿no? Según esto, pues se le puso este nombre, el efecto Doppler. Es el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador, ¿sí? Como podemos apreciar en la imagen. Nos dice que la radiación electromagnética quiere decir en este caso que si el objeto se aleja, ¿sí? Su luz presenta una longitud de ondas más largas, ¿ya? Como se lo puede apreciar aquí en la imagen. Entonces, ¿qué nos dice? Que esto produce un corrimiento hacia el rojo, ¿sí? Aquí, como se puede apreciar en la imagen. Entonces, que si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de ondas más corta, ¿ya? Aquí tenemos la imagen, ondas más cortas, ondas más largas. A esto se conoce como el efecto Doppler. Acá nosotros tenemos algunas preguntas que nos dicen qué es la luz, ¿sí? Nosotros conocemos como la luz a la parte de la radiación electromagnética, ¿sí? Entonces la luz es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa denominadas fotones, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos en física que el término de luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocidas como el efecto electromagnético, ¿sí? Y mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación, en este caso, del espectro visible, ¿ya? Listo. Acá nosotros hemos concluido con las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? Nos dice la pregunta número 1. Científico que fue reconocido como científico que descubrió la expansión del universo, ¿sí? Ya en el texto anterior decíamos, pues, que este científico eh, reconocido se denomina o tiene el nombre de Edwin Hubble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue capaz de medir otras galaxias y en este caso determinar que se alejan de nosotros, ¿no? Y así él se dio cuenta que el universo no estaba de forma estática, es decir, que se expandía. ¿Cómo se denomina pues este científico? Edwin Hubble. ¿Listo? Entonces tenemos la segunda pregunta que nos dice, los cuatro planetas más cercanos, considerablemente más pequeños, ¿sí? Son Júpiter, Venus, Tierra y Saturno, también conocidos como los planetas terrestres, y están compuestos principalmente por roca y metal, ¿sí? Vimos también una gráfica donde estaban de forma ordenada los planetas, ¿sí? Entonces, según el orden que nos indica este texto, quiere decir que esta respuesta sería falso, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, voy a compartirles. Vamos a ingresar a nuestra plataforma. No se olviden que siempre ustedes tienen que ingresar por Google, ¿ya? En este momento voy a ingresar al curso de octavo de básica. Listo. Entonces comprenderán que estamos apenas en la unidad número 1. Vamos a buscar nosotros las preguntas de la clase 1.1. Y aquí simplemente vamos a vista previa para iniciar nuestro cuestionario.
Entonces acá tenemos una pregunta. Los 4 planetas más cercanos, considerablemente más pequeños, en este caso Júpiter, Venus, Tierra y Saturno, también conocidos como los planetas terrestres, que están compuestos principalmente por roca y metal. Esto era verdadero o falso, le indicamos que es falso. Y la segunda pregunta, el científico que fue reconocido como el científico que descubrió la expansión del universo. Este es Edwin Hubble, ¿sí? Entonces no se olviden de terminar el intento. Aquí nos pregunta hasta 3 veces, si no me equivoco. Enviamos todo y terminamos. No se olviden confirmar, enviar todo y terminar. Entonces ustedes ya aquí tienen las respuestas de forma correcta para que puedan ingresar a la clase de las preguntas 1.1. Entonces esto sería todo, mis queridos estudiantes. Posteriormente la clase va a ser subida a la plataforma. Les agradezco mucho y que tengan un excelente resto del día.